Sí, buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de límites y a veces se preguntarán a las personas de dónde viene un límite. Cuando nosotros estábamos en clases presenciales, estábamos en un aula y el límite de esa aula era la puerta. De diferentes lugares donde ustedes estaban sentados, hay diferentes distancias, pero nos podíamos acercar a la puerta, se acerca A, entonces viene, está representado siempre por delta, pero la nomenclatura del límite dice X tiende o se acerca a C. C puede ser cualquier número positivo, cualquier número positivo, negativo o cero. Pero otros libros de cálculo, límite cuando X se acerca o tiende a A. Esta A puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. ¿Y de dónde viene el límite? De la fórmula de velocidad instantánea, a donde el límite de delta T tiende a cero, a donde delta S hay un cambio en delta S con respecto al tiempo. Pero esto ya es física, pero ¿de dónde viene? De las diferentes distancias que me voy a acercar a. Desde ahí viene la palabra límite. Luego, algo importante, que también cuando está la nomenclatura, límite cuando X tiende C con un signo positivo, me dice que el límite tiende a la derecha. Y límite cuando X tiende C con un signo negativo, el límite tiende a la izquierda, ¿verdad? Y eso es lo básico teórico que ustedes tienen que saber de un límite. Ustedes ya lo tienen en el libro, la parte teórica va avanzando, ¿verdad? Pero esto es en resumen, lo más importante que pueda tener. Pero hay otras cosas que he notado en las clases anteriores. No es lo mismo el primer caso, a donde viene y dice cualquier número positivo o negativo entre cero no existe. ¿Verdad? Cualquier número positivo entre cero no existe. El otro caso, cero en cualquier número entre positivo o negativo es igual a cero. Y el siguiente caso, que es 0 sobre 0, no está definido. Tendríamos que volver a revivir los mayas para definir eso. 0 sobre 0 no está definido. Entonces, son tres cosas diferentes. Ojo, cualquier número, vaya, 7 entre 0 no existe. O 0 entre 7 igual a 0. Ahora, 0 entre 0 no está definido. Esa nomenclatura tiene que saberla manejar anticipadamente. Bueno, pero cuando hay límites, en todo hay reglas. Y aquí está el teorema número 1, que dice lo siguiente. Teorema número 1, y dice, el límite cuando X tiende a C de MX más P, que es una función lineal, ¿en qué consiste este teorema? Que esta C que está aquí, ya se va a poner positivo o negativo, lo sustituir en X, que quedaría MC más P. En vez de la X, estoy sustituyendo el C. ¿En qué consiste el teorema número 1? Está el teorema número 2. Está el teorema 2A. Cuando el límite de X tiende a C, está una constante multiplicando o un producto de una función. Dice el teorema 2A, perdón. Voy a sacar la constante del límite y solo le voy a sacar el límite a la función. En este momento lo van a mirar extraño, pero cuando ya lo sustituyamos con números se le va a hacer bien fácil. Luego, inciso B, límite cuando X tiende a C de una función elevada a una potencia. El cuerpo del límite lo vamos a elevar, todo el cuerpo del límite lo vamos a elevar a la potencia. Está elevado a la potencia. Todo el cuerpo. Dice, el límite, cuando X tiende a C de una función específica, elevado a la N. Entonces vamos a elevar todo el límite a una potencia. Entonces está el teorema número 1 y el teorema número 2. Ahora hay otros teoremas importantes, el teorema 3.
número 3. Y el teorema 3A. Y dice lo siguiente. Límite cuando x tiende a c de la suma de dos funciones. ¿Bien? Ahí está, la suma de dos funciones. Pero ese teorema 3A dice que le voy a sacar el límite a cada una de las funciones aparte, individual. ¿Bien? Más límite cuando x tiende a c de g de x. Aquí solo estaba la suma, ¿va? Pero aquí le saco el límite a cada una de ellas individual. Luego está el límite 3b. Límite cuando x tiende a c. Hay una sustracción o una diferencia de dos funciones. Lo mismo, le voy a sacar el límite a cada una de ellas de manera individual. Luego, el 3c, cuando hay un producto o multiplicación de dos funciones. Lo mismo, le voy a sacar de manera individual el límite a cada una de las funciones. Y por último, está el teorema 3D, cuando hay una división. O cociente. Le voy a sacar límite acá al primero al numerador y después al denominador. Y lo tenemos. Lo puede bajar. Voy a copiarlo ahí. Bueno, ahí están nuestros teoremas. El teorema número 1, recapitulando, cuando tengo el límite que x tiende a c, sustituyo c en la función. El teorema número 2a habla de una constante con la multiplicación de una función, le saco la constante y opero el límite de la función. Después habla del teorema 2b, que habla del límite que x tiende a c de una función elevado a la potencia. Del cuerpo de todo ese límite lo elevo a la potencia. Y luego el 3a, la suma de dos funciones, le saco independiente el límite de cada una de las funciones, lo mismo en la resta, lo mismo en la multiplicación y en la división. Ahora lo vamos a mirar con números, que es más fácil. Dice, límite cuando x tiende a 2 de 4x al cubo. Fíjense bien, mucha gente le ejerce de una manera incorrecta. Dice, no, 4. 2 al cubo sería 4. Y 2 al cubo, 8. Y 32. Ok. La respuesta está bien. Pero el procedimiento está mal, porque aquí solo aplicó el teorema número 1. El teorema número 1 quiere decir que solo sustituye inmediatamente en el límite. Y mire, ya aquí el otro procedimiento es el correcto. Miren. ¿Quién habla? 4 es una constante. ¿Quién habla de una constante? ¿Quién habla de una constante? El teorema 2. Teorema 2. 2A. Miren, aquí estoy aplicando el teorema 2A. Pero después, aquí hay una potencia. Entonces dice 4, límite, cuando x tiende a 2 de x, todo esto elevado al cubo. Aquí estoy aplicando el 2b.
Y por último, el que le gusta a todo el mundo y hasta a su servidor, el número 1. 4 sería 2 al cubo de 4 por 8 igual a 32. Pero usted dirá, pero le salió lo mismo. Sí, pero aquí solo apliqué un teorema y aquí apliqué 2, perdón. El número 1, el 2A y el 2B. Es la diferencia. Bueno, sigo. Miren este. ¿Qué teorema habla de la suma de dos funciones? El 3. El 3A. ¿Te fijas? Y el 3A dice límite cuando x tiende a 1 de x al cubo más límite de x tiende a 1 de 5x. Y entonces, como dice el compañero, ahí estoy, el 3A. Pero después habla aquí, hay una potencia y aquí hay una constante. Perfectamente puedo aplicar simultáneamente esos límites. Y digo, límite cuando x tiende a 1 de x, todo esto elevado al cubo, más este 5, que es una constante, límite cuando x tiende a 1 de x. Entonces aquí estoy aplicando el 2b y el 2a. ¿Ven? Aquí estoy aplicando el 2b. Acá, con este 5x, este 5 es una constante, la saco del límite y estoy aplicando el 2a. ¿Ven? Ya llevo 3 teoremas aplicados. Luego, el número 1, el que a todo el mundo le encanta. Entonces, dice, el número 1 es sustituir 1 al cubo más 5 por 1. 1 más 5 igual a 6. Me está diciendo que el límite cuando x tiende a 1 es igual a 6. Y esa es la respuesta. Recuerden que el teorema número 1 es sustituir el valor a donde dice x tiende a 1. Este 1 lo sustituyo por 1 al cubo. Y aquí, en vez de esta x, sustituyo 1, 5 por 1. 1 más 5 igual a 6. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 es igual a 6. Ese es el teorema. Ahí aplicamos 4. 1, 2, 3, 4. Y muchas personas lo hacen así, de un solo. Dice 1 al cubo más 5 por 1. Y entonces me da 6. Qué bien, pues. Le da la respuesta. Pero el procedimiento no es el correcto. La casualidad que da la respuesta. Por eso es que ese método Albert no es muy efectivo, pues ya lo puedo comprobar ya casi al final. ¿Por qué no es efectivo? Luego, dice límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 3x. Muchos lo harían así. De una manera incorrecta. 2 al cuadrado, 3 por 2, que sería 4 más 3 por 2. Qué bien, pues, le salió la respuesta. Pero el procedimiento está mal. ¿Por qué? Porque aquí habla x al cuadrado menos 3x. ¿Quién habla, qué teorema habla de la diferencia de dos funciones? ¿Quién habla de la diferencia? El 3b. El 3b. Yo digo, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos límite cuando x tiende a 2 de 3x, como dice la compañera, el 3b. Pero aquí yo puedo aplicar el 2b y aquí el 2a. ¿Por qué? Porque esto es una potencia y 3 es una constante. Entonces vengo y digo, el límite cuando x tiende a 2 de x elevado al cuadrado menos 3 límite cuando x tiende a 2 de x. Entonces aquí estoy aplicando el teorema 2p y el 2a.
seguidamente el teorema más poderoso, que es el número 1, y entonces vengo y digo 2 al cuadrado menos 3, ¿qué? Menos, ¿va? Entonces sería 2 al cuadrado y 3 por 2. Sería 4 menos 6 igual a menos 2. Yo lo había hecho con la suma y el resta. Y usted va a mirar de que ya aplicamos 4 teoremas, compañero. 4 teoremas. ¿Lo vamos entendiendo? Pero esto es para la esencia de que los límites no se hacen en el método Albert, sino que hay un método científico, que son los teoremas. Entonces, mucha gente se acostumbra a desarrollar los límites así, y no es lo correcto. Hay que tener la esencia del límite. Ya después es cierto, nos vamos a quedar con ese teorema número 1 al final, a partir de mañana, porque así lo permite el cálculo diferencial, pero lo bonito es conocer la esencia, cómo se hace verdaderamente un límite, de acuerdo a los teoremas. Luego, dice el límite, cuando x tiende a 2, de x al cubo menos por 6x. X al cubo por 6x. ¿Quién habla de una multiplicación? El 13. El 13. El 3b. El 3c. Entonces dice límite cuando x tiende a 2 de x al cubo por el límite cuando x tiende a 2 de 6x. Entonces, como dice la compañera, el 13 habla de eso. Pero aquí hay una potencia, 6 es una constante, entonces yo puedo aplicar el 2b simultáneamente y el 2a. Entonces viene y me dice, límite cuando x tiende a 2 de x, todo esto elevado al cubo, por 6, límite cuando x tiende a 2 de x. Y ahí apliqué el 2b y el 2a. Y ahora que a todo el mundo le gusta, que al final nos vamos a quedar con él, el número 1, y dice 2 al cubo por 6 por 2. 2 al cubo es 8 por 12. ¿Cuánto es 8 por 12? $96. ¿Cuánto? 96. 96. Entonces el límite cuando x tiende a 2 es igual a 96. Seguimos. Dice límite cuando x tiende a 1 de x al cubo entre x. Y entonces viene, mucha gente hace esto, 1 al cubo entre 1 es 1. Sí está bien, pues. Pero aquí solo aplico un teorema. Ya, haciéndolo como debe hacerse, de acuerdo a los teoremas. ¿Quién habla de un cociente o división? ¿Qué teorema habla de ese? El El 3D. 3D. X tiende a 1 de x al cubo entre límite de x tiende a 1 de x. Aquí, como me dicen ustedes, el 3D. Pero aquí hay potencias. Tengo límite cuando x tiende a 1 de x al cubo entre límite cuando x tiende a 1 de x elevado a la 1, no me pone. Aquí estoy aplicando el 2, el 2b, el de la potencia. Y por último, el teorema número 1, 1 al cubo entre 1, 1 entre 1 igual a 1, y entonces estoy aquí aplicando el teorema número 1. ¿Sí? Y entonces, el límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a 1. Y ahí abarcamos todos los teoremas, compañeros, del teorema 1 hasta el 3. La aplicación del mismo. No lo borre, licenciado.
Apaguemos los micrófonos, apaguemos. Bueno, ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Mire este problema que voy a plantear. Y lo voy a hacer solo aplicando el teorema número 1, sin aplicar teorema. Mire lo que pasa. Dice, límite, cuando x tiende a 3, x al cuadrado menos 9, sobre 6, x menos 3, esto elevado al cubo, y esto elevado al cubo. Y luego de manera directa, vaya. 3 al cuadrado, menos 9, elevado al cubo, 6, 3 menos 3, elevado al cubo, 9 menos 9, elevado al cubo, 6 por 0 al cubo, aquí sería 0 al cubo, y aquí 0. 0 entre 0, no está definido. Y viene y dice uno, ve, no está definido. Pero el profesor me enseñó, o no existe, o me da 0, o me da 7, o me da un resultado, pero esto, me dice, no está definido. ¿Qué quiere decir eso? Que si no está definido, yo tengo que buscar algo a hacerle el límite. Aquí hay un sexto, aquí hay un 1, ¿eh? Y aquí hay 6. Un sexto es una constante. Límite, cuando x tiende a 3, de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, todo esto elevado al cubo. Es equivalente porque tanto el numerador como el denominador está elevado al cubo. Entonces, como me estaba diciendo que no estaba definido, no tenía respuesta, vamos a ver si es cierto. Dice, un sexto, límite, cuando x tiende a 3, allá en método 1, me enseñaron algo que pasa en el numerador. ¿Qué hay en el numerador? ¿Una diferencia de qué? Una diferencia de cuadrado. De cuadrado. Una diferencia de cuadrado. ¿Entendieron? X menos 3. Todo lo que está dentro del corchete, yo elimino aquí los términos semejantes. X menos 3 y X menos 3. Y entonces vengo y digo, un sexto, límite, cuando x tiende a 3, de x más 3, ¿ya? Elevado al cubo. Y fíjense bien, aquí aplicamos el teorema de Opeve, sacando la constante. Pero aquí yo puedo aplicar el teorema 2, el teorema, perdón, aquí el teorema 2A. Y aquí puedo aplicar el teorema 2B porque está elevado a la potencia. Y digo, límite, cuando x tiende a 3, de x más 3, todo esto elevado al cubo. Y aquí estoy aplicando el 2B. Y ahora viene el que todo el mundo le gusta. El número 1, un sexto, sería 3 más 3 elevado al cubo. Un sexto, 6 elevado al cubo. ¿Cuánto es 6 elevado al cubo? $216. Y 216 por un sexto. 36. 36. 36. ¿Cuánto? 36. Bueno, el límite cuando x tiende a 3 es igual a 36. Ahí está la respuesta. No la respuesta que me decía 0 sobre 0. Miren, cuando lleguemos a ese punto de 0 sobre 0, quiere decir que tengo que hacerle algo al límite, ¿verdad? Porque no está definido. Y no definido no quiere decir de que no tiene solución. Yo tengo que ver en el numerador si hay un radical, si hay una diferencia de cubo, si hay una diferencia de cuadrado, si hay factor común. Yo tengo que ver qué es lo que tengo que hacerle al límite. En eso lo vamos a llevar mañana, ¿verdad? Resolviendo problemas más difíciles, pero la esencia de lo que son los límites, ese era el objetivo del día de hoy. Que los teoremas no existen solo por estar en el libro ahí, no. Es para la aplicación. Por ejemplo, si no hubiéramos aplicado este problema con los teoremas, no lo hubiéramos resuelto. Porque aplicándolo de un solo, aplicando el teorema número 1, me salía 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 no está definido. Entonces, cuando a mí me salga eso,
yo tengo que observar el límite. En este caso, digo, un sexto es una constante. Ahí estoy aplicando el teorema 2A. Luego, esto que elimino, lo que está dentro del paréntesis, una diferencia de cuadrado, lo elimino y me queda elevado al cubo. Entonces, aquí hay una potencia. Estoy aplicando el 2B. Y de ahí aplico el teorema número 1. Analícenlo. Miren, ustedes tienen una gran ventaja, compañeros. Ustedes pueden entrar a mi canal, entran al canal. A veces hay personas que confunden. Aparece una A. Le da clic a esa A y dice cambio de cuenta. Y entonces cambio de cuenta, ahí está una P. Y usted entra a mi canal. Déjalo porque no entre cualquiera, ¿va? Sino que por seguridad. Y ustedes pueden entrar perfectamente porque ustedes van a unos medios y ustedes pueden ver los problemas que hice las 7, los problemas que hice las 10 y los problemas de ustedes. Entonces, en total, van a tener variedad de problemas, ¿verdad? De esta clase. Entonces, nos vemos mañana. Ya vamos a traer unos problemas ya del libro de Leijold. Vamos a ir a revisar ahí de algún libro para poderlo desarrollar. Su servidor primero lo desarrolla antes de venir porque el profesor tiene que estudiar. Entonces, y analizar y a ver qué método más fácil para que el alumno, mire, yo hice esto, saque la diferencia de cuadrados, saque la diferencia de cubo, ya estoy haciendo un conjugado de radicales. Entonces, yo le voy a dar un consejo. Chequen la diferencia, qué es diferencia de cuadrados, qué es diferencia de cubos, y los radicales, el conjugado, tanto el numerador como el denominador, qué es un factor común para mañana. Entonces, bueno, solamente, compañeros, para aquí. Licenciado, Sí. ¿en qué página está para poder ir Ahí está presentando? el libro, búsquelo. El libro ahí está. Primero, el primer tema es incremento de tasa y después viene el límite. Gracias. Buen día. Buen día, cuídense. Gracias, Lick. Pase buen día.